Le doy la bienvenida. Hoy es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para iniciar la celebración del Domingo de Ramos, con el que damos comienzo a la Semana Santa. Recordamos la entrada de Jesucristo en Jerusalén, cuando fue aclamado como Rey por el pueblo. Sin embargo, no entra con poder ni con gloria humana, sino en la humildad de quien viene a entregar su vida por amor. Con los ramos en nuestras manos, también nosotros lo reconocemos como Señor, pero no solo con palabras, sino con el deseo sincero de acompañarlo en el camino que conduce a la cruz. Dispongamos el corazón para escuchar este santo evangelio y unámonos con fe a esta procesión, que no es solo un gesto externo, sino el signo de nuestra decisión de seguir a Cristo. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el evangelio propuesto para la liturgia en la procesión del Domingo de Ramos. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 hasta el 11. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Este es nuestro evangelio para la procesión de Ramos, porque el evangelio propuesto para la liturgia de hoy es la proclamación de la pasión del Señor en el evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos desde el 14 hasta el capítulo 27, versículo 66. Evangelio que no será proclamado por lo extenso, pero su explicación sí la consignaremos en esta grabación. Nuestra reflexión para el día de hoy. Nuestra primera lectura. Como es costumbre, les invito a hacer lectura de cada uno de los textos que nosotros le vamos a ir diciendo antes de escuchar nuestra reflexión. La primera lectura es del profeta Isaías en su capítulo 50,
versículos del 4 al 7. El libro de Isaías es una de las obras proféticas más ricas del Antiguo Testamento. Proviene de una tradición profética que se desarrolló a lo largo de varios siglos. Para esto entendemos que la obra de Isaías constituye lo que llamamos los tres Isaías. Los estudiosos bíblicos distinguen tres grandes etapas. El primer Isaías, o llamado Proto-Isaías, que es lo que contiene el libro de Isaías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Esta primera parte proviene del siglo VIII a.C., alrededor del año 740 o 700 a.C. El contexto del contenido es el reino de Judá antes del exilio. El profeta histórico que predicó en Jerusalén. El mensaje contenido en estos capítulos es la conversión y la denuncia de injusticias, ofreciendo y prometiendo confianza en Dios. El segundo Isaías, Deutero-Isaías, comprende los capítulos 40 hasta el 55. Una obra que corresponde aproximadamente al siglo VI a.C., tiempo del exilio en Babilonia. El mensaje que contiene estos capítulos es de consuelo, esperanza y liberación. Aquí aparecen los cánticos del siervo de Isaías, una de las obras que corresponden a la liturgia del día de hoy. El tercer Isaías, llamado también Trito Isaías, contiene los capítulos del 56 al 66, obra que corresponde a final del siglo VI a.C., después del exilio. El mensaje que contiene estos capítulos es de reconstrucción y las dificultades que afrontó el pueblo restaurado. Nos hablan aquí de una comunidad que vuelve a Jerusalén y enfrenta dificultades. Hablemos de la obra de hoy. El tercer canto del siervo. Existen varios cánticos del siervo de Yahvé. Los 4 cánticos forman un camino progresivo. Nos están hablando de un personaje misterioso, el siervo, elegido por Dios, enviado con una misión, y es rechazado y sufriente. Finalmente es reivindicado por Dios. Los siervos están contenidos en el libro de Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 9, que nos narra en estos versículos la elección del siervo de Yahvé. Dios lo llama a cumplir con una vocación. El segundo cántico está en el capítulo 49, versículos del 1 al 6, donde el contenido es la misión que debe cumplir el siervo, que es llevar justicia, llevar a la luz a las naciones. El tercer cántico del siervo está en el mismo libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. El desarrollo del contenido en estos versículos es el sufrimiento del siervo. Va a sufrir rechazo y persecución. Por supuesto, es el relato que comprende el texto que nos ha propuesto la liturgia en este día. Y el cuarto canto del siervo está en el capítulo 52 de Isaías, versículos del 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. El contenido del texto nos muestra la entrega total y redentora que comúnmente vamos a encontrar nosotros en Isaías 53, un texto relevante en el libro de Isaías. Nos va a narrar la muerte y la glorificación del siervo. El tercer canto, el de hoy, está en el momento clave. El siervo ya está sufriendo, pero permanece fiel. Y aquí vemos la clave cristiana.
La Iglesia ha visto en estos cantos una figura profética de Cristo. ¿Qué vemos entonces en esas figuras? La escucha obediente al Padre de parte del siervo, sufre sin resistirse, confía plenamente en Dios. Esto conecta directamente con la pasión que se proclama en el Domingo de Ramos. Habiendo visto la figura de Jesús en el libro de Isaías, vamos a disponer, a prepararnos para escuchar cada uno de los párrafos que nos ofrece el Salmo 21 en el día de hoy para convertir este salmo en oración en este día donde estamos iniciando la pasión de Jesucristo. La propuesta del Salmo. El Salmo 21 está titulado como Camino del abandono a la alabanza. Y una frase que resuena constantemente y que nosotros debemos responder es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo que la tradición cristiana pone en labios de Jesucristo en la cruz no es solo un grito de dolor, sino un itinerario interior del sufrimiento a la confianza y de la confianza a la alabanza. Contemplemos y meditemos sus párrafos. Versículos del 8 al 9. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Aquí contemplamos el drama del justo ridiculizado. El que ha confiado en Dios es puesto en duda precisamente por esa confianza. Descubrimos en estos versos la burla y la aparente ausencia de Dios. El mundo se burla de quien cree, especialmente cuando sufre. Parece que Dios guarda silencio, y ese silencio duele más que el sufrimiento mismo. Pero este momento revela algo profundo. La fe auténtica no depende de que todo salga bien, sino de mantenerse firme incluso cuando Dios parece callar. Versículos del 17 al 18a. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. El salmista describe un sufrimiento físico y existencial total. No es un dolor superficial, es una experiencia límite. Aquí reconocemos el sufrimiento humano en toda su crudeza. El cuerpo, la dignidad, la vida misma parecen desmoronarse. En este tiempo que hemos iniciado en el día de hoy, Cristo no redime desde lejos, sino entrando hasta el fondo del dolor humano. Versículos del 19 hasta el 20. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. En medio del sufrimiento surge la oración, no desesperada, sino confiada. El creyente no deja de orar incluso cuando no entiende. Sabe que Dios sigue siendo su auxilio, aunque no vea la respuesta inmediata. Aquí se da un giro interior. El dolor no desaparece, pero se transforma en clamor confiado. Versículos del 23 al 24. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo.
témanlo, linaje de Israel. Esta es más oración, de la angustia a la alabanza. El tono cambia completamente. Aparece la alabanza pública, la proclamación. Quien ha pasado por el sufrimiento con fe, se convierte en testigo. Ya no guarda silencio. Anuncia lo que Dios ha hecho. Da testimonio. Porque la fe madura no termina en la queja, sino en la alabanza. Este salmo nos enseña 3 movimientos del corazón. El grito del dolor, cuando Dios parece ausente. La perseverancia en la confianza, aunque no comprendamos. Y la alabanza final, porque Dios no abandona realmente. El grito, ¿por qué? No es falta de fe, es el comienzo de una fe más profunda. Y en este camino descubrimos que el silencio de Dios no es abandono, sino misterio que conduce a la salvación. Nuestra segunda lectura. La propuesta de la segunda lectura de San Pablo a la comunidad de los Filipenses en su capítulo 2, versículos del 6 al 11. Encontramos que la carta es una de las más cercanas y afectuosas de Pablo. Fue escrita probablemente desde la prisión alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. La comunidad de Filipos era fervorosa, pero necesitaba crecer en humildad, unidad y servicio. Por eso Pablo introduce este himno no como teoría, sino como modelo de vida cristiana. Miremos la estructura de este himno cristológico. Este texto que hemos proclamado hoy es considerado uno de los himnos más antiguos de la Iglesia. Tiene un movimiento descendente y luego ascendente. Miremos el descenso. Está consignado en la primera parte, el abajamiento de Cristo. Existía en condición divina, dice el relato. No se aferró a su grandeza, se despojó, se hizo siervo, se hizo hombre, se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el camino de la kenosis en griego. Podríamos traducirlo como el vaciamiento total, abandonarse en Dios. La segunda parte es la exaltación, una acción de Dios. Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo nombre. Toda la creación se somete a él, toda lengua proclama su señorío. Este es el camino de la glorificación. Profundicemos en el contenido del relato de la segunda lectura. Cristo no aparentó humanidad, la asumió plenamente. Jesucristo no se quedó en su condición divina como privilegio, renunció al tener para vivir el darse. No vino a imponerse, sino a servir y redimir desde dentro del sufrimiento humano. Vamos a ver que encontramos en el relato a Jesucristo obediente. Y esa obediencia es como el camino de salvación. Aquí está la clave fundamental. No fue solo sufrir, fue ofrecer en el sufrimiento. La obediencia de Cristo no es sumisión ciega, es amor confiado al Padre, incluso en la cruz.
Y ahí está el mensaje. No todo dolor salva, pero el dolor vivido en fidelidad a Dios transforma. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios responde con la exaltación. Dios no deja sin respuesta la entrega del Hijo. Lo exalta, lo glorifica, lo constituye Señor. Esto rompe nuestra lógica humana. Perder por amor es ganar eternamente. Entonces, en cuanto a esta entrega, ¿qué merece Cristo de nosotros? Este himno no solo se admira, se responde también. El cristiano está llamado a vivir la humildad, no buscar imponerse, servir y no es dominar. Nos llama este relato a obedecer a Dios, no solo cuando conviene, y a aceptar la cruz sin perder la fe. En otras palabras, debemos reproducir en la vida el mismo camino de Cristo. Veíamos en el relato un versículo interesante. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Este versículo tiene una enorme fuerza en la vida de la iglesia. ¿Por qué arrodillarse? Porque reconocer a Cristo como Señor no es solo interior, es también corporal. Doblar la rodilla expresa adoración, reconocimiento de su divinidad, humildad del hombre ante Dios. La Iglesia ha traducido este texto en gestos visibles: arrodillarse ante el Santísimo, inclinarse al nombre de Jesús, postrarse en momentos solemnes, como por ejemplo el Viernes Santo. El cuerpo también ora, el cuerpo también cree. Finalmente, Cristo no salvó desde el poder, salvó desde la humildad, no evitó el dolor, lo transformó en amor obediente. Y por eso, hoy la Iglesia proclama: el que se humilló hasta lo más bajo es ahora el Señor de todo lo creado. Si queremos seguir a Cristo, no basta admirarlo en la cruz. Hay que aprender a vivir como Él, sin aferrarnos, sirviendo, obedeciendo, confiando. Porque sólo así el camino de la cruz se convierte también en camino de gloria. La propuesta del Evangelio. Ya lo dijimos, el Evangelio propuesto para la liturgia de hoy es la proclamación de la pasión del Señor Jesucristo, del Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 26, versículo 14, hasta el capítulo 27, versículo 66. Aquí no solo escuchamos un relato, sino que contemplamos el misterio central de nuestra fe, el camino de Jesucristo hacia la cruz. El relato que hoy ha sido proclamado está cuidadosamente organizado en una serie de escenas que muestran un proceso. Miremos esos grandes momentos. Desde el capítulo 26, versículo 14, hasta el versículo 25. Allí se describe la traición y preparación de la cena. En el capítulo 26, desde el versículo 26 hasta el versículo 35, vemos la cena y la entrega. En el capítulo 26, versículos del 36 al 46,
se desarrolla un acontecimiento en Getsemaní, la lucha interior, cuando Jesús ora al Padre, aparte de él ese cáliz de amargura y sufrimiento. En el mismo capítulo 26, versículos del 47 al 56, se narra el prendimiento y abandono. Luego, en el mismo capítulo 26, del versículo 57 hasta el 75, finalizando el capítulo 26, se narra el primer juicio religioso que realizan en contra de Jesús. Luego, a partir del capítulo 27, los primeros 26 versículos, se realiza el juicio político en contra de Jesucristo. En el mismo capítulo 27, versículos del 27 al 56, se narra la pasión y crucifixión. Y termina un gran momento en el capítulo 27, versículos del 57 al 66, cuando se relata la sepultura y silencio. Es un camino progresivo de la intimidad con los discípulos al aparente fracaso de la cruz y al silencio del sepulcro. Miremos el desarrollo de estos momentos clave. Primer momento, la traición, narrado en el capítulo 26, versículos del 14 al 25. Aparece la figura de Judas Iscariote. La pasión comienza no con violencia externa, sino con una ruptura interior. El pecado más doloroso no viene de enemigos lejanos, sino de quien está cerca, de aquel en quien se confía. Segundo momento, la cena, que es un don total. Una celebración que encontramos en el capítulo 26, versículos del 26 al 35. Jesús transforma el pan y el vino en entrega. Aquí anticipa la cruz. No es un accidente, es una decisión libre de amor. Además, anuncia la traición y el abandono de los discípulos. El tercer momento es en Getsemaní, donde se aprecia la agonía. Relato consignado en el capítulo 26, versículos del 36 al 46. Jesús experimenta angustia profunda. Aparece su humanidad en toda su intensidad. Miedo, tristeza, soledad. Pero aquí se define todo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cuarto gran momento es el prendimiento. Acontecimiento narrado en el capítulo 26, versículos del 47 al 56. Judas entrega a Jesús con un beso. Y vemos aquí un contraste fuerte. Un gesto de amor usado para traicionar. Los discípulos huyen. Jesús queda solo, abandonado. El segundo gran momento es el juicio religioso, un juicio que se realiza en el capítulo 26, versículos del 57 al 75. Jesús ante el Sanedrín es acusado. Aparece Pedro negándolo. ¿Qué encontramos en este juicio? Falsos testimonios, incomprensión, rechazo. Jesús guarda silencio.
hasta afirmar quién es. En sexto lugar aparece el juicio político, un acontecimiento narrado en el capítulo 27, versículos del 1 hasta el 26. Un juicio que realizan ante Poncio Pilato, gobernador de Judea. Aquí se ve la debilidad del poder humano. Pilato reconoce su inocencia, pero cede a la presión. El pueblo es quien elige liberar a Barrabás, condenar a Jesús. Vamos para el séptimo paso, la crucifixión. Acontecimiento consignado en el capítulo 27, versículos del 27 al 56. Este es el momento central. Vamos a escuchar burlas, golpes, abandono. Jesús muere en la cruz. Allí vamos a ver signos importantes: oscuridad, rasgadura del templo, confesión del centurión. Un pagano reconoce lo que muchos no vieron. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y en octavo lugar, la sepultura de Jesús. Relato consignado entre el capítulo 27, versículos del 57 hasta el 66. Jesús es colocado en el sepulcro. Aparece José de Arimatea. Todo parece ya terminado. Allí vamos a encontrar silencio, piedra sellada, guardias. Pero este no es el final. Empieza un momento de espera. Ante este momento de espera y de silencio, que parece un silencio final, encontramos en este tiempo unas claves espirituales para vivir con intensidad esta Semana Santa. Primero, Jesús no es víctima pasiva. Todo ocurre dentro de un plan de amor. Luego, vemos la soledad que forma parte del camino. Hay traición, hay abandono, hay negación. Jesús entra en las soledades humanas. Todo esto hace parte del tercer punto. El pecado humano está presente. Allí vemos en la pasión de Jesús, Judas traiciona, Pedro lo niega, Pilato se lava las manos, la multitud grita. Todos estamos reflejados allí. En cuarto lugar, Dios actúa en el aparente fracaso. La cruz no es derrota, es entrega total. En este inicio de Semana Santa, no somos espectadores, somos parte del relato. A veces traicionamos, a veces negamos, a veces callamos ante la injusticia, pero también estamos llamados a hacer el camino con Cristo. Hoy debemos acompañar a Cristo en su pasión, no con distancia, sino con el corazón, porque quien camina con Él en la cruz descubrirá que la cruz no es el final, sino el comienzo de la vida nueva. Y algo muy concreto que debemos nosotros vivir en este tiempo. Pensemos en algo importante: el tiempo y el celular. El año pasado vimos algo que se repite mucho. La celebración empezaba a las 3 y muchos llegaban a las 3:25, 3:40, incluso después de las 4. ¿Qué pasó ahí?
No fue solo un retraso, fue perderse el encuentro. La Semana Santa no es un evento al que uno alcanza, es un misterio en el que uno entra desde el inicio. Llegar tarde es como abrir la película en la mitad. Ya no entiendes igual. Estar distraído con el celular es como estar físicamente, pero no con el corazón. Por eso, el reto es claro. Llega a tiempo, incluso unos minutos antes. Silencia tu celular para que no te incomode. Mira, escucha, responde y participa. La Semana Santa no se entiende, se vive. No basta con escuchar, hay que entrar en el misterio, hay que celebrarlo, hay que vivirlo. No basta con admirar a Cristo, hay que seguirlo. Hoy comenzamos con ramos, con alegría, pero este camino nos llevará a la cruz. Y solo quien camina con Cristo en la cruz podrá celebrar de verdad la alegría de la resurrección. Que esta semana no pase como una más, que sea un antes y un después en tu vida, porque Cristo no dio su vida en general, la dio por ti. Hoy no solo escuchamos la pasión, hoy decidimos si caminamos con Jesucristo o si nos quedamos como espectadores. Esta semana nos pone frente a una elección muy concreta. O seguimos igual o dejamos que Cristo transforme nuestra vida. Porque la cruz no es solo para mirarla, es para entender cuánto valemos para Dios. Y si Cristo fue capaz de darlo todo por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a cambiar nosotros por Él? Gracias por acompañarme en este momento de reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a algo muy sencillo pero muy importante. Dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal, porque juntos queremos seguir creciendo en la fe. No te deseo simplemente un feliz domingo, te deseo una Semana Santa vivida de verdad, con recogimiento, con paz, con amor hacia los que te rodean. Y sobre todo, que sea una semana que marque un antes y un después en tu vida, que no termine igual que empezó, sino que salgas de ella con un corazón renovado. Caminemos con Cristo para poder resucitar con Él. Bendiciones.